La etiqueta profesional es lo que te va a posicionar de una determinada manera en un mundo muy competitivo, que es el mundo corporativo, el mundo profesional. Es fundamental, hoy en día es imperativa, es una palanca aceleradora de carreras. Donde hay personas hay emociones. Donde hay emociones hay roces. O sea, es inevitable. Y donde hay roces es fundamental tener herramientas que sean puente para ayudarte a solucionar. Porque hay gente que es, y lo sabes, además que es brillante técnicamente y dices, pero no ascienden. Y son buenísimos y saben más que nadie en el despacho, en la empresa, donde sea, y acudes a ellos para cosas técnicas. Pero cuando tienes que pensar en un ascenso, no piensas en esa persona. El conocimiento da poder. Ahora, antes de ayer hice una entrevista a Pedro Sánchez en Televisión Española y estábamos diciendo que te podrá gustar más, que te podrá gustar menos, estarás más de acuerdo o menos con su ideario político, pero no se puede discutir que es un tipo que tiene presencia ejecutiva. Cuando tú vas a hablar con un médico que va con bata blanca o con un soldado que va de uniforme o con un bombero o con un policía, ya directamente el dress code que llevan, la ropa que llevan, ya te está dando información y te está, ¿sabes? La percepción que tienes ya cambia. Al final, si lo piensas en la evolución del hombre, la mayor parte de nuestros años de evolución nos comunicamos sin lenguaje. Tener habilidades sociales trabajadas, lo que llaman los americanos las soft skills, nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, pero es que hay estudios por todas las universidades habidas y por haber. Es fundamental hoy, es estratégico. Ya no hablamos de opcional, es estratégico. Y no lo digo yo, lo dice Columbia o lo dice Harvard, Donald Trump. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pues ahí no entramos en temas políticos, pero Donald Trump no se le puede negar que es un personaje carismático. Los negocios no los cierran las empresas y los números, los negocios los cierran las personas. ¿El cliente de qué se va a acordar? ¿Del PowerPoint que le presentaste o de cómo le hiciste sentir? Si tú generas en tus equipos cohesión, es decir, la gente se siente valorada, escuchada, hay un buen ambiente de trabajo, una buena cultura de comunicación con la gente, la vas a fidelizar. Una cosa que quizá a veces se olvida es que ser líder es servir a los demás. Muy buenas a todos. Hoy os traigo una entrevista muy especial que tenía muchas ganas de hacer. Os traigo a una abogada periodista con muchísima experiencia profesional, que ahora os presentaré brevemente, y su nombre es Mercedes Galán. Bienvenida, Mercedes. Tenía muchas ganas de que estuvieras por aquí. Muchas gracias, Jesús, por invitarme, por darme la oportunidad y por compartir tiempo conmigo. Yo encantada de estar aquí contigo. El placer es mío. Bueno, voy a presentarte brevemente y arrancamos a sacarte todo el valor que tienes para aportar a esta audiencia y a muchas más personas en este sector. Mercedes es licenciada en Derecho y en Periodismo y aunque tu verdadera vocación era la comunicación y el periodismo, estuviste un tiempo dedicada a este mundo de las leyes, ¿no? Después, guiada precisamente por esa vocación, pasaste a este mundo del periodismo. Tras ejercer varios años como abogada y al pasar a este mundo de la comunicación, te surgieron oportunidades y recorriste el mundo un poco trabajando tanto en prensa como en radio como en televisión. Sé que también has trabajado internacionalmente, estuviste viviendo en Italia, en Suiza y en este trabajo de periodismo has tenido la suerte de entrevistar a líderes de todos los sectores, pero también incluyendo líderes políticos, ¿no? También con la importancia, influencia y, bueno, la repercusión que tiene también hoy en día. Y te diste cuenta de un aspecto, y es que no siempre destacan los más brillantes, sino los que tienen lo que tú denominas como presencia. En toda esta experiencia profesional has visitado muchos países, has, como te digo, tratado con muchos sectores. También quiero, bueno, pues destacar que actualmente, aparte de tu faceta como periodista y como abogada, y orientado también a ese mundo del derecho, ¿no? El periodismo que haces, eres también empresaria y actualmente acompañas a líderes, a directivos y a profesionales a pulir su presencia ejecutiva que, como tú dices, abre puertas y multiplica oportunidades. He hecho un análisis escueto, ¿no?, de tu biografía, espero no haberme dejado nada, pero bueno, Nada. decir que eres una persona súper formada con una experiencia profesional brutal y que tienes mucho que aportar a esta audiencia y a toda la que tú te diriges, ¿no? Así que nada, bienvenida, Mercedes, es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Jesús, por tu súper presentación. No te has dejado nada, al revés, nada, me has puesto, vamos, el listón aquí de alto, a ver si ahora lo demuestro hablando, pero vamos, que mil gracias por la No, desde oportunidad luego. y estoy feliz de estar contigo aquí, de compartir este ratito charlando y sobre todo que lo que salga de la conversación, que ayude a los demás, a los que nos escuchan y que les sea útil, que al final se trata de eso, de compartir conocimiento, que la gente, pues si les podemos ayudar un poquito y aprenden y les hacemos la vida más fácil, pues bienvenido sea. Pues seguro que sí. Vamos allá. Voy a empezar con una pregunta sencilla, pero quiero preguntarte qué es esto de la etiqueta profesional, bueno, y cómo se aplica, ¿no?, a todos los sectores, a ese nicho al que nos dirigimos, en este canal en concreto, y en general también, que tú denominas Power Etiquette, ¿no? ¿Cómo lo definirías para unas personas que no lo han escuchado nunca, este concepto? Pues la verdad que yo lo definiría como un conjunto de habilidades
que te ayudan a proyectarte de la mejor manera posible, para que tengas un impacto positivo en los demás. Dices, es como una brújula que te orienta, o sea, y va mucho más allá de saber qué tenedor usas, dónde va el plato del pan, qué hago con la servilleta cuando me levanto, etcétera. Que eso está muy bien saberlo, por supuesto, pero la etiqueta profesional es lo que te va a posicionar de una determinada manera en un mundo muy competitivo, que es el mundo corporativo, el mundo profesional. Al final, lo que te diferencia del resto es, para mí, tres cosas, tres factores que son los tres pilares sobre los que yo trabajo, que es, uno, tu imagen, cómo te proyectas. Pero tu imagen no solamente estética y física, que por supuesto también es importante, sino lo que proyectas, tu presencia, lo que llamo presencia ejecutiva. La segunda parte o el segundo pilar sería un poco la comunicación, es decir, tú entras, te ven físicamente, cómo te mueves, cómo caminas, etcétera, y luego es cómo comunicas. Y ahí hablo de comunicación verbal, lo que dices con palabras, y de la comunicación no verbal, que es una barbaridad. Luego ya entraremos en detalle, pero que es la mayor parte del mensaje, es comunicación no verbal. Y por último, el comportamiento. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo actúas en determinadas situaciones? ¿Cómo lees los silencios? ¿Cómo lees la situación? ¿Cómo entras en una sala? ¿Cómo intervienes? ¿Cómo? ¿Cuándo? Etcétera. Y eso es la etiqueta profesional. Entonces yo la llamo Power Etiquette porque es más que etiqueta profesional. Es como la presencia y la etiqueta. Entonces me gusta mucho explicarlo porque yo creo que se entiende muy bien como una bombilla. La bombilla, diríamos, es el contenedor, es los códigos, las normas no escritas, etcétera, y la luz de la bombilla es tu presencia, es decir, lo que irradias. Si tienes la bombilla pero no tienes luz, no pasa nada, no se enciende, no se produce la magia, pero si hay luz y hay bombilla, entonces es cuando funciona. Porque también tener solo luz, tener solo presencia sin bombilla, ¿qué pasa? Que se dispersa. Entonces, al final las dos cosas yo creo que son complementarias. Y cuando yo hablo, ¿qué es la etiqueta profesional? ¿Qué es tal? Digo, básicamente es, aunque no lo pensemos, es fundamental, hoy en día es imperativa, es una palanca aceleradora de carreras, porque llegar a un determinado nivel en tu carrera profesional, con la competencia técnica, llegas. Pero si no tienes las habilidades sociales trabajadas, no sigues escalando. Ya luego os lo explicaré más adelante mi metáfora del Everest, pero vamos, en fin. No sé si me he enrollado mucho, pero básicamente es eso, es ese conjunto de habilidades. Es lo que te hace proyectarte de la mejor manera posible. ¿Y por qué consideras que estas... Perdón. ¿Por qué consideras que estas habilidades son tan necesarias hoy en día? Porque, bueno, hoy en día también con las redes sociales, en los entornos profesionales en los que nos movemos, bueno, yo considero que la imagen tiene más importancia que nunca, a pesar de que hay personas que bueno, no sé si por interés o por ignorancia, dicen que la imagen no es importante, ¿no? Entonces, ¿por qué tú consideras que estas habilidades, que esta etiqueta profesional es tan importante para un líder o para cualquier profesional de cualquier sector hoy en día? Mira, empezaré contándote que al final el tener habilidades sociales trabajadas, lo que llaman los americanos las soft skills, nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, pero es que hay estudios por todas las universidades habidas y por haber. Es fundamental hoy, es estratégico. Ya no hablamos de opcional, es estratégico. Y no lo digo yo, lo dice Columbia o lo dice Harvard, que ya en sus propios programas de formación de líderes y de ejecutivos de alto nivel ya lo incluyen asignaturas de Power Etiquette, no Power Etiquette, sino etiqueta profesional y presencia ejecutiva. O sea, es algo que se ha convertido en fundamental hoy en día. Sobre todo si tenemos en cuenta que trabajamos en entornos cada vez más hiperconectados, súper competitivos, muy digitales. La presencia es fundamental. O sea, es cómo te proyectas, es que habla antes de que hables tú, con lo cual un líder hoy en día que no proyecta, por muy bueno que sea a nivel técnico, es invisible. O sea, el talento, si no tiene presencia, no se ve. O sea, tu carta de presentación es tu competencia técnica, pero tu altavoz va a ser siempre tu presencia, lo que proyectas, lo que conectas. ¿Por qué un líder? Porque un líder es fundamental que lo tenga, porque además de liderar, de dirigir a personas, lo que hace es inspirar, cohesionar equipos. Entonces, tú no vas a seguir a un líder que no te transmita credibilidad, seguridad, autenticidad. O sea, tú te vas a fiar, no te vas a fiar, vas a seguir según lo que te transmita esa persona. Por eso yo creo que es, vamos, un imperativo, lo que decía antes, que se trabaje en esas habilidades porque al final es lo que te va a permitir diferenciarte del resto. Es como cuando, no sé, cuando tú tienes una reunión y tienes al líder, a la persona que después de intervenir da las gracias a cada uno por su nombre, que escucha, que es empático, que es asertivo cuando dice las cosas. Obviamente, eso es un líder, es una persona que al final va a conseguir que los demás le sigan. Y al final el propósito de un líder es eso, liderar, inspirar. Y yo creo que una cosa que quizá a veces se olvida es que ser líder es
servir a los demás. O sea, un líder, una persona que al final se convierte en líder, ¿por qué es? Aparte porque es carismática, porque conecta de manera positiva con los demás, es porque pasa del yo, el centrarme en yo mismo, en mí, en mis cosas, al nosotros. Y eso es básicamente la etiqueta profesional, el saber comportarte, porque por eso es un activo tan importante, porque la regla fundamental de la etiqueta profesional es hacer sentir bien a los demás. Eso va más allá de si me muevo de esta manera o si cojo la taza de esta otra, que eso está muy bien y eso es fundamental saberlo y saber comer en una mesa, etcétera, etcétera. Pero si no hacemos sentir bien a los demás, a los que están alrededor nuestro, es imposible que lleguemos a ser líderes. O sea, es que, vamos, creo que por eso te digo que yo lo veo como un activo. Totalmente. ¿Y qué beneficios puede tener, por ejemplo, pues para un jefe, para cualquier organización de pública privada, el trabajar esta etiqueta profesional o que sus trabajadores y sus profesionales sean buenos en esta etiqueta profesional? Pues mira, yo te diría que mucha gente cuando habla de la competitividad de las empresas, y yo siempre digo, sí, las empresas, por supuesto, hay que ser competitivos, pero los negocios no los cierran las empresas y los números, los negocios los cierran las personas. Entonces, al final, un negocio es una persona, es gente conectando con gente. Entonces yo siempre digo, ¿por qué es tan importante en una empresa? Por ejemplo, pues porque donde hay personas hay emociones. Donde hay emociones hay roces. O sea, es inevitable. Y donde hay roces es fundamental tener herramientas que sean puente para ayudarte a solucionar. Tener las herramientas, es que no podemos prescindir de ellas. Entonces, si me preguntas por qué es importante para una empresa o tener hoy en día, yo creo que el impacto positivo es doble. Porque es hacia adentro, es decir, a nivel interno, y hacia afuera a nivel externo. A nivel interno, yo creo que cuando una persona se siente valorada, escuchada, hay una buena cultura de comunicación en la empresa, tienen directivos, jefes, socios, directores generales, managers, partners, lo que sea, que transmiten eso, esa persona se va a sentir a gusto. Entonces vas a disminuir la rotación de esa gente. Va a estar yendo a trabajar en un ambiente en el que se siente pues, entendido, comprendido, valorado, entonces vas a hacer que esa gente se quiera quedar contigo. Con lo cual eso es fundamental. Y por otro lado, a nivel externo, lo mismo con el cliente. O sea, ¿tú crees que al final el cliente de qué se va a acordar? ¿Del PowerPoint que le presentaste o de cómo le hiciste sentir? Totalmente. Seguro. O sea, si te entran dos personas en una reunión y son misma seniority, misma experiencia profesional, te presentan incluso el mismo PowerPoint, pero una entra saludando, con una energía, con los hombros hacia atrás, mirándote a los ojos directamente, se sabe presentar bien, sabe introducir a los demás, les da cabida en la conversación, ¿sabes? Les deja participar, escucha, y el otro entra. Técnicamente brillante igual, pero no saluda, mirando el suelo, inseguridad, no para de moverse, no te mira a los ojos. Al final el cliente va a decir, por supuesto, me voy con el otro. Mira, yo te cuento una anécdota que me gusta contar siempre. Hay un directivo que conocía que decía, cuando tengo dudas y estoy pensando en gente que tengo que contratar para roles ejecutivos o directivos y tengo dudas sobre 2 o 3 candidatos, lo que hacía es me los llevo a comer. O sea, ya la entrevista, el currículum, ya es que ya me los llevo a comer, porque no hay mejor espejo que una mesa. Entonces, porque realmente cuando llevas a comer a alguien es cuando te da muchísima, es una mina de información. Entonces dices, pues, ¿cómo se comporta? Que ahí la etiqueta profesional, por supuesto, te va a dar la tranquilidad, el conocer las reglas del juego te va a dar tranquilidad, ya sabes cómo moverte. Pero, ¿cómo te comportas? A nivel social, obviamente, si sabes utilizar todo lo que hay que utilizar, pero los silencios, cómo hablas con los camareros, si eres empático, si dejas hablar a los demás, si escuchas, si cuando participas se nota que estás escuchando y sabes de lo que hablas. Entonces, al final decías, es que no hay nada mejor como llevarse a alguien a comer, porque es que de verdad que sales con un montón de información que de otra manera ya tardaría más tiempo en verla. Entonces, me ayuda mucho a tomar decisiones. Pues lo mismo el cliente. Si tú tienes a un equipo, a un comercial, a quien sea, que sabe ir con el cliente, que sabes que se va a presentar, por mucho que nos duela, es que es así, estéticamente vestido de una determinada manera, porque estás representando a la empresa, estás representando los valores de la empresa. Entonces, que va vestido de una determinada manera, que sabes que se va a comportar bien, que sabes que no te va a dejar en mal lugar, por supuesto, vas a mandar a esa persona. Con lo cual ya estás ahí diferenciándote del resto. Y de cara al cliente, lo mismo, el cliente obviamente se va a ir diciendo, o sea, qué bien, qué buena esta persona, cómo he conectado, y es mucho más fácil al final que se cierre el contrato. O sea, veas las películas típicas, no sé, Jerry Maguire, por ejemplo. ¿Cómo trata al cliente? Haciéndole sentir que el cliente es lo más importante. O sea, te escucho, tengo en cuenta tus... Al final, hacer sentir bien a las personas es la clave.
En los negocios y en la vida personal también. Pero creo que en los Efectivamente. negocios a veces nos olvidamos que detrás de las pantallas, que detrás son personas. Y esas personas, pues hay que cuidarlas como nos gustaría que los cuidaran a nosotros, ¿Y básicamente. cómo enlaza esto? Se me ocurre, así una, perdón, una pregunta bueno, a mí me suena un poquito a imagen y protocolo, ¿no? Al final, lo has comentado al principio, pero es un poquito esto. ¿Cómo lo relacionas o cómo lo encajas con la autenticidad? Es decir, a mí me suena un poco que quizá nos podamos pasar de frenada y ser poco auténticos, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cómo encajamos todo para realmente no perder o que no parezca impostado, ¿no? Ese profesionalismo o esa imagen que queremos transmitir. Al final, como todo en la vida, tú eres quien eres y tienes que ser auténtico. Pero cuando una persona no es auténtica, ya chirría el mensaje. O sea, tú tienes que Ujú. ser, no tienes que perder tu esencia. Lo que se trata la Power Etiquette, tanto la presencia como la etiqueta profesional, es mejorar tu base. Lo que tú ya eres, ya lo tienes. Eres así. Y está muy bien que seas así, pero sabes que es fundamental hoy en día tenerte que adaptar a los entornos en los que trabajas. Por ejemplo, si hablamos del tema de la imagen, del dress code, etcétera, si tú trabajas para una consultora como Goldman Sachs o un banco o una consultora como McKinsey, tú sabes que te tienes que vestir de determinada manera y dirás, es que a mí me encanta ir en zapatillas todo el día. Pues estupendo, pero cuando vas a trabajar, por respeto a tu interlocutor y por respeto a tu empleador, digamos, o a tu trabajo, tienes que ir con un código de vestimenta adecuado al contexto. Entonces, leer los contextos es fundamental. O sea, eso, por mucho que digamos, es que es algo frívolo, es que el trabajo duro es lo importante. Por supuesto, sin trabajo duro ya apague, vámonos, esa es la base. Pero luego hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, la esencia y tu autenticidad no la tienes que perder, porque entonces no la vas a transmitir. Pero hablando, por ejemplo, el tema Ujú. del dress code, que me parece que es un mundo aparte y que nos daría para una charla entera, no sé si te suena, hay un experimento que se hizo en Colombia, que es cuando tú te vistes de una determinada manera, transmites una serie de valores al otro. Si tú vas Ujú. con una persona que va vestida con traje, chaqueta, americana, corbata, directamente ya la autoridad y la credibilidad la tienen bastante ganada. O cuando tú vas a hablar con un médico que va con bata blanca, o con un soldado que va de uniforme, o con un bombero, o con un policía, ya directamente el dress code que llevan, la ropa que llevan, ya te está dando información y te está, ¿sabes? La percepción que tienes ya cambia. Con lo cual, el Ujú. poder de la vestimenta es fundamental, de cómo te vistas, sobre todo para trabajar. Pero eso no va reñido con tu autenticidad. Si de lo que se trata es de ir mejorando esos aspectos, pues el lenguaje no verbal, lo mismo. O sea, tú puedes ser auténtico y tú mismo, no es algo frívolo. Pero si tú sabes manejar tu lenguaje corporal, es decir, lo que tú no comunicas con palabras, tienes más del 50% del camino hecho. Hay un estudio, no sé si te suena, de Albert Mehrabian, que fue muy Ujú. pionero en los estudios sociológicos respecto al impacto que tiene los Ah, mensajes sí. de las El de las personas. elecciones, ¿puede ser? Sí, pues, él lo que viene a decir básicamente, resumiéndolo para no entrar en tecnicismos, lo que dice es que en un mensaje, cuando tú dices algo a alguien, el 93% es lenguaje no verbal, lo que decimos con los gestos, con las microexpresiones, con los silencios, con las pausas, y solo el 7%, solo el 7%, imagínate, es verbal, lo que decimos con palabras, con lo cual, Qué pasada. aunque no queramos, es así, es que es la pertenencia a la tribu, o sea, es que es algo que es Ujú. ancestral en nosotros, es que nuestro cerebro está, al final, si lo piensas en la evolución del hombre, la mayor parte de nuestros años de evolución nos comunicamos sin lenguaje. Con lo cual, una gran parte de nuestro cerebro lee automáticamente, de manera inconsciente, las señales que el otro le envía sin hablar. Con lo cual, lo que Ujú. tú me decías de reñir, que sea algo, es verdad que se habla mucho de que es algo frívolo, de que, entonces yo siempre digo, cuando me dicen esto es que la imagen, el tal, digo, si es que no solo se trata de imagen, si es que las competencias técnicas, lo que tú tienes trabajado, si tú eres muy bueno técnicamente en algo, pero luego no lo sabes transmitir, no lo sabes proyectar, estás jugando, te estás tirando piedras sobre tu propio tejado, o sea, tienes que trabajarlo. Mira, yo recuerdo un socio de un despacho que al final era la persona más brillante del mundo, técnicamente buenísimo, pero a nivel de habilidades sociales era un desastre, era la típica persona cero asertiva, muy fría, no miraba a los ojos, entonces al final la gente no quería trabajar con él. Pero dices, es que claro, esta Ujú. persona es que me da hasta miedo, o sea, es que dices, es que me va a soltar cualquier barbaridad en cualquier momento. Pero después de trabajar esos aspectos, pues al final se consigue una persona que es más cercana, con su gestualidad, cómo interactúa con los demás, con su manera de vestir, con su manera de hablar. Entonces, si tú trabajas todo eso, sigue siendo tú mismo, pero es la mejor versión de ti mismo, es tu versión mejorada. Y eso que te hace Ujú. que al final tu impacto en los demás sea mucho mejor y repercute en tu bien. O sea, al final, trabajar duro.
es nuestra cultura y, por supuesto, es lo que hay que hacer, porque si no, ya te digo que ya no empiezas ni el partido. Pero si no tienes una presencia que te sirva de altavoz, lo que decía, eres invisible. Entonces no llegas. Entonces yo creo que eso es algo que hay gente que sabe, yo creo que los líderes lo saben, o sea, hay mucha gente que está muy formada en el tema, ¿sabes? Que lo de la calidez y la competencia, el líder que no es competente y no es cálido, no es líder. Eso es un 82% de la percepción que nos llega de una persona. Entonces, hay que trabajar las dos cosas. Competencia, por supuesto, pero calidez también. Y la calidez, al final, ¿qué es? ¿Cómo conectas con la gente? Y eso lo consigues pues, a través de herramientas como la etiqueta profesional, que te va a dar, pues te va a servir de brújula, de guía, saberte comportar en diferentes escenarios, sobre todo profesionales y corporativos, que hoy en día en el mundo multicultural en el que vivimos, que te toca irte a una reunión en la India o con una persona asiática o con un americano o con un latino, da igual, hay códigos, reglas no escritas que hay que saber para diferenciarte y no meter la pata. Es lo que yo siempre digo, es como los trucos que nunca te han contado, pero que la gente no sabe, algunos por supuesto sí, pero otros no, entonces que te van a diferenciar, te van a decir, es que yo tengo la soltura, sé leer la sala y me sé mover, o sea, tengo otro ejemplo que me viene a la cabeza de Suiza, de un ejecutivo, bueno, de una compañía que me decía, es que al final buenísimo técnicamente, su compañía tecnológica estupendo, lo invitan a una cena en una embajada porque les daban un premio. Entonces, estaba en ambientes tan formales, y eso que era una persona que estaba constantemente viajando y en entornos muy internacionales, pero en entornos formales de repente es como que se hacía pequeño. O sea, en plan, porque estaba el embajador y estaba el político de turno y tal, y es como que me bloqueo y al final quedó mal y como desinterés porque le propusieron, o sea, no sabía cómo hacer el brindis. Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Entonces, al final se bloqueó de tal manera que, entonces dices, eso hay que trabajarlo. Eso lo ves mucho en políticos. En políticos, yo lo que comentabas al principio, cuando estaba trabajando en Italia, que tenía que viajar a países tal y veías cosas, pues eso, poco gobiernos, políticos. Entonces, ahí en políticas que eso lo tienen muy estudiado y muy trabajado. O sea, comentábamos tú y yo antes de la grabación que voy a soltarlo porque me parece que a la gente le va a interesar. Sí. Ahora, antes de ayer hice una entrevista a Pedro Sánchez en Televisión Española y estábamos diciendo que te podrá gustar más, que te podrá gustar menos, estarás más de acuerdo o menos con su ideario político, pero no se puede discutir que es un tipo que tiene presencia ejecutiva, que sabe moverse, sabe entrar en una sala, sabe moverse, sabe mirar. Le delató el lenguaje no verbal, que es lo que te comentaba, o sea, el tema de los pies y cómo estaba encorvado, eso son señales, y al final es que el cuerpo habla y la mente no sigue siempre, pero el cuerpo habla y no miente, pero al final es una persona que sabe moverse en una sala y se sabe proyectar muy bien. Y a mí un ejemplo que me gusta mucho siempre citar es Barack Obama. Era un tipo, o sea, y es un tipo, o sea, no sé si habéis oído alguna vez alguna charla suya, una conferencia y tal, domina las pausas, domina los silencios de una manera que yo no lo he visto nunca. O sea, proyecta una seguridad cuando habla, una empatía, conecta. Te puede lo mismo, a nivel político te podrá gustar más o menos, pero mira los ojos, sonríe, está en silencio, deja a la gente que, ¿sabes? Como que el mensaje cale, vuelve a hablar. A veces te quedas como, es que larga la pausa, pero no, es que no puedes desconectar. Tú si me enrollo me cortas, ¿eh? Que yo ya sabes que No. Aquí es tu espacio. Tú hablas me lo que pongo a quieres. hablar siempre hay una idea que es una Es súper metáfora interesante, o sea que... que leí hace tiempo y creo que es como que es muy visual, yo creo que al final te llegan las cosas visuales. Que hablan como cuando haces una película. O sea, si tú te imaginas una película, entonces el lenguaje verbal es el guión. Es todos los diálogos que van a tener los actores. Y la parte, los actores en sí, lo que van a actuar es el lenguaje no verbal. Entonces, cuando tú tienes el guión muy sabido, te sabes muy bien las cosas, aquí hablo de la competencia técnica, digamos, ¿no? Te sabes las frases, tus intervenciones, pero luego, a la hora de actuar, de transmitir, de conectar, de transmitir esa emoción al público que está viendo la peli, no hay coherencia. El mensaje se diluye. No vas a llegar al socio, al cliente, a quien quieras. ¿Por qué? Pues porque no están cohesionadas, no son coherentes. Entonces, por eso es tan importante trabajar estas habilidades sociales. Yo creo que son clave. Es que ya lo que te decía al principio, ya no es una opción o es optativo. Es que te va a dar una diferenciación respecto al resto que te va a permitir acelerar tu carrera y llegar a puestos que de otra manera es muy difícil. También lo comentábamos antes, porque hay gente que es, y lo sabes, además que es brillante técnicamente, y dices, pero no ascienden. Y son buenísimos y saben más que nadie en el despacho o en la empresa, donde sea, y acudes a ellos para cosas técnicas. Pero cuando tienes que pensar en un ascenso, no piensas en esa persona. ¿En qué piensas? En el que conecta, en el que sabe llevar a los clientes, en el que te va a generar ventas.
sea, pero es que es humano, es que somos, es lo que decíamos, Totalmente. somos personas. Entonces, al final, creo que es muy importante lo de, vamos, que es imperativo, que hoy en día ya no te puedes plantear, ¿lo hago o no lo hago? O sea, sí, si tú eres bien y no quieres aspirar a seguir subiendo, pues o escalando en tu empresa, pues bueno. Pero si desde verdad quieres que se te vea, tener visibilidad, tener capacidad de liderazgo y llegar a más gente y empatizar con más gente, es que es fundamental que las tengas trabajadas. O sea, las soft skills hoy en día no son una opción. De hecho, esto que me cuentas me resuena mucho con un problema que es muy común en mis clientes, y es que los acaban de ascender y ellos sienten síndrome del impostor porque piensan que técnicamente hay gente mucho mejor que ellos. Realmente es exactamente lo que estás diciendo. A ellos no los han ascendido quizá por ser los mejores técnicamente, o sí, o ser muy buenos técnicamente, pero aunque haya gente mejor, ellos tienen las habilidades, ¿no?, que faltan No, un poquito y que tal son tan cual, pero importantes. tal cual, o sea, totalmente de acuerdo. Si es que, o sea, nos ha pasado a todos. O sea, lo del síndrome del impostor al final es tan humano. O sea, es que somos Sí, personitas. Todos tenemos sentimientos sí, y sí, sí. tenemos inquietudes y tenemos miedos de lo haré bien, no lo haré bien. O sea, yo misma antes de la entrevista, a ver si controlo las pausas. Yo tiendo a hablar muy rápido. Y eso que yo explico eso a la gente, pero que es algo que tenemos que empezar haciendo un autoanálisis. Por eso recomiendo a todo el mundo que se grabe, que es importante trabajarse. Grabarse y pedir feedback a los demás. Eso es un paréntesis, pero creo que es súper Totalmente. útil. Pero lo que tú decías justamente, y yo tengo compañeros de carrera de Derecho que yo sabía, porque hice la carrera con ellos, que técnicamente eran muy flojitos, o sea, normalitos, en la media, vamos, que si te sacas la carrera en plan bien, pero no para, no, o sea, no eran matrícula de honor ni cum laude, vamos. Pero luego a nivel profesional están en cargos de General Counsel de una compañía y dices, ¿por qué? Pues porque este señor, esta señora, este chico, esta chica, eran buenísimos con la gente. Conectaban, se llevaban al profesor, sabían cómo posicionarse, sabían cómo ganarse a la gente y conectar con la gente. Y al final eso es lo que te va a posicionar aquí. Entonces, Totalmente de acuerdo. lo querremos ver o no, pero es que es así, es que es Es que al inevitable, final, porque los negocios son personas, o sea, detrás de las empresas son personas. El otro día escuchaba también un tema en la radio y tal, que hablaban, ¿qué es lo que te hace más competitiva? Una empresa, por ejemplo, ¿qué crees que es lo que hace más competitiva a una empresa? ¿De qué me dirías? su capacidad de venta. Mucha gente dice la IA, hoy en día que estamos todo el día con la IA, no, la inteligencia artificial. Y al final pensando dices, cualquier tecnología que por supuesto te va a diferenciar, sí, claro que sí, pero es que es replicable. O sea, hoy la tienes tú, pero mañana sale un competidor que tiene una IA mejor que la tuya y pasado mañana otro que tal. Y dices, al final, lo que no es, que no es replicable, perdón, es las personas. Las O sea, habilidades las exclusivamente humanas, personas ¿no?, digamos. somos únicas. Entonces, si tú consigues, creo, en tu entorno profesional, en tu empresa, crear equipos que se sientan valorados, escuchados, lo que te decía, con un líder que realmente sea líder, que inspire, creo que al final eso no es replicable. Eso otra empresa no puede replicar esa colaboración. Podrá trabajarla, pero tendrá que trabajarla. Entonces, por eso Totalmente. o sea, el tema técnico está muy bien y hoy en día estamos todo el día con el tema de tecnología y es fundamental, pero al final nunca hay que olvidarse de las personas. O sea, eso yo creo que es la clave. O sea, personas y hacer sentir bien a las personas, que es lo que hace la etiqueta profesional, básicamente. Es que yo creo que tiene que haber una base, ¿no?, como tú bien dices, y eso es la parte técnica, la parte más profesional, pero después la mitad del trabajo es marketing, cómo proyectamos nosotros, incluso si ya por nosotros nos sabe mal, ¿no?, por nuestro equipo, por todo el trabajo que hay detrás que está haciendo nuestro equipo, cómo proyectamos la imagen hacia afuera, hacia arriba, hacia los lados, hacia el cliente, es que es la mitad del trabajo. O sea, por muy buenos que seamos, que hay que ser bueno, ¿no?, y que cuando rasquemos detrás de esa Tal cual. imagen, pues haya No contenido. haya humo, efectivamente. Claro, Sí, pero aparte de eso, pues eso, es que la mitad es la venta, ¿no?, como dicen muchos referentes que tenemos nosotros también, pero exacto. que al final es eso. Y tú lo haces de forma muy sencilla, lo explicas de forma muy sencilla, este concepto de Power Etiquette y de presencia ejecutiva, pero ¿cómo se relacionan los dos conceptos? O sea, al final nos has hecho un resumen breve al inicio. ¿Cómo relacionas esa presencia ejecutiva con ese concepto tuyo de Power Etiquette? Pues lo que te comentaba, o sea, son como dos patas de lo mismo. O sea, por una parte tienes el comportamiento, las herramientas, cómo me comporto, pues eso, cómo saludo, cómo interacciono en un evento de networking, etcétera, etcétera. Eso es cómo mantengo una conversación, cómo cierro una conversación, cómo hago las presentaciones de la gente. Todo eso sería un poco la etiqueta profesional, o sea, un poco Ujú, los códigos o las reglas que uno tiene que seguir. Eso es una pata. ujú. Y la otra pata es la presencia ejecutiva. O sea, tengo todo ese conocimiento, conozco las reglas del juego, pero ahora tengo que trabajar
en mi persona. Entonces, ¿cómo me voy a proyectar yo? Entonces, por eso te decía lo de la metáfora de la bombilla, que al final es la forma y el contenido. O sea, la forma es más bien la bombilla en sí, que es todo lo que es etiqueta profesional, como normas o códigos de conducta, cómo comportarte en determinados escenarios, etcétera. Y la otra parte es tu presencia ejecutiva, que es la luz, es lo que tú vas a transmitir. Porque tú puedes conocer todas esas reglas y aplicarlas, pero luego tienes que saber cómo proyectarte. Y ahí en proyectarte hablamos, pues eso, pues desde tu imagen, y trabajar tu imagen, no solo cómo vas vestido, que es fundamental, lo que decía antes, tu lenguaje no verbal, tu lenguaje verbal, por supuesto, y tu comportamiento. Es que al final es todo, son las piezas de un mismo puzzle. O sea, la imagen te abre la puerta, la comunicación te aguanta la puerta. El marketing relacional, que me gusta a mí llamarlo, que es un poco el comportamiento, el conectar con la gente, es lo que te hace entrar y conectar. Entonces, al final, esas piezas del puzzle, si una falla, la presencia del líder o el impacto del líder disminuye. Entonces, tienes que tenerlas trabajadas. Lo mismo que te decía, la bombilla sin luz no vale, la luz sin bombilla se dispersa. Entonces, hay que tener esas dos patas de la... Por eso yo le llamo Power Etiquette, porque es, aparte hace mucha gracia porque es casual, pero es EP de etiqueta profesional y PE de presencia ejecutiva, que es chorrada, pero vamos, que hace gracia que son las mismas letras invertidas. Entonces, por eso me gusta mucho la metáfora de la bombilla y la luz, porque al final es como muy visual. Y lo que te comentaba de trabajarlas como piezas de un puzzle es porque creo que una se apoya en la otra. Eso es lo que te hacen completo. Si tú trabajas esas habilidades, es decir, porque hay gente que dice, es que yo soy muy buena, pues tengo mucha presencia, conecto muy bien con la gente y tal, pero es que luego voy a un evento y es que no tengo ni idea cómo moverme, o entro en una sala y ¿qué hago? ¿Con quién voy a hablar? Me cuesta mucho entrar en un grupo en el que hay una conversación, o si tengo que presentar a alguien y me olvido del nombre, ¿qué hago? Dios, ¿sabes? Qué nervios. O tengo una reunión, ¿cuándo hablo? Y si luego piensan qué tal, o cómo intervengo, cómo interrumpo, cómo me comporto en una mesa. O sea, es que al final son cosas, no sé no sé cómo se llama la peli, siempre se lo pregunto a mi marido y me olvido del nombre. La del vicepresidente americano actual, de Trump, Beans o algo así, no me acuerdo de la peli, el nombre de la peli no me acuerdo, en fin. Hay una escena muy buena, porque es una peli que recomiendo ver, porque es lo que hablamos de la autenticidad, como una persona hecha a sí misma, que viene de un entorno pobre, con una familia totalmente desestructurada, que prácticamente casi acaba como medio delincuente cuando es un jovencito, porque madre medio, ¿sabes?, desaparecida, le cría a la abuela, es historia real, es el vicepresidente actual de Estados Unidos. Como un hombre hecho a sí mismo empieza a estudiar, empieza a formarse, y hay una escena muy buena para que veas este tipo de cosas que consideramos frívolas, pero que por supuesto en la sociedad no lo son, porque somos como somos. Llega a una cena de gala de la universidad, etcétera, y no sabe, y tiene que presentarse, hacer su pitch a socios de despachos, porque estudia Derecho, para que le fichen para unas prácticas. Entonces, se encuentra en una mesa en la que no estaba acostumbrado, en un entorno muy formal que le venía grande porque no estaba acostumbrado, básicamente, y no sabe usar los cubiertos. Y llama, se ve en la escena como llama a la novia por teléfono, desesperado, en plan, ¿cómo hago con los cubiertos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo empiezo? De afuera, bueno, pues esas son cosas que damos por hechas, pero que al final son importantes porque te van a posicionar. Entonces, ves el ejemplo de cómo llama a la novia para preguntarle cómo tiene que hacer, cuál es el cubierto que toca, etcétera, porque está nerviosísimo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú no conoces esas reglas del juego y no las dominas, no controlas, y eso transmite inseguridad a tu interlocutor. Ya vas a ser menos creíble de entrada y dirás, ¿pero por qué? Si me lo sé todo estupendo, si soy un estudiante brillante, si tengo un currículum alucinante, porque no transmites credibilidad. Y eso es porque lo que decíamos antes del lenguaje no verbal, o sea, hay microexpresiones, hay cosas que nuestro cerebro en segundos, no sé si conoces la teoría de los 7 segundos, que es una teoría que, bueno, en Princeton hay estudios que dicen, hay gente que dice 7, hay gente que dice 10, pero en microsegundos, digamos, nuestro cerebro se hace una idea de cómo somos. O sea, yo te veo a ti, no me has hablado y te veo entrar a una sala y ya estoy pensando, esta persona tiene esta energía, este tal, preparado, no sé qué, el background es socioeconómico, o sea, es que somos así, estamos programados así, podemos, Oscar Wilde ya lo decía, dice, nunca puedes tener la oportunidad de causar una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Por eso la primera impresión, nos guste o no nos guste, hay que trabajarla. Hay que hacer que esos segundos cuenten. Y eso se trabaja, es que eso no hay secreto. O sea, totalmente. Te iba a preguntar precisamente un poquito esto. Si no me equivoco, el vicepresidente es Vance, J.D. Vance, ¿puede ser? Sabía que tenía un libro, pero no sabía que tenía película. Entonces lo dejaré en las notas del programa. Recomendable. Sí, pues lo dejaré en las notas del programa por si alguien quiere verla. A él le interesa.
a mí se me ocurre, ¿no? ¿Qué viene antes? ¿El huevo o la gallina? Es decir, ¿realmente es la experiencia la que nos da estas tablas para comportarnos en el mundo profesional? ¿O podemos ir preparados de antes para enfrentarnos a cualquier entorno y adaptarnos mucho mejor? Como todo en la vida, yo creo que si vas preparado, ya tienes una ventaja de entrada, ya juegas con ventaja. Por supuesto, la experiencia es un plus, o sea, pero vamos, lo que puedes aprender antes, o sea, tú vas a ir de viaje, vas a tener entrevistas, vas a reunirte y al final cuando llevas 10 años haciendo networking en tu vida y te ha pasado de todo, dices, bueno, ahora ya sé lo que no tengo que hacer, porque me ha pasado tantas veces que ahora ya he aprendido a base de tropezones, he aprendido lo que no se hace. Pero, por supuesto, si lo trabajas, es lo que yo digo, cuando tú conoces las reglas de algo, o sea, el conocimiento, yo siempre digo, el conocimiento da poder. Y el poder es lo que hace que la gente confíe en ti y que seas pues, carismático, que transmitas credibilidad, autoridad y que al final te sigan y hables y te escuchen. Entonces, por supuesto que ese conocimiento lo tienes que trabajar, que estudiar, etcétera, porque así, aunque no lo hayas vivido aún, porque no te haya pasado esa situación en concreto, el conocer, yo siempre digo, las reglas del juego te da tranquilidad. Es como cuando vas al colegio. Si te sabes la lección o te has anticipado y te sabes las cosas, cuando llegas a clase vas con una tranquilidad y dices, es que me pregunten lo que me pregunten, ya me lo sé. Entonces ya vas con la tranquilidad mental, emocional y ya vas a transmitir eso a quien te pregunte, porque dices, es que ya me lo sé, ya sé lo que tengo que hacer. Yo me siento en una mesa y sé que el plato del pan va a la izquierda, que los platos se pasan hacia la derecha, que cuando me levanto, ¿qué hago con la servilleta? Que ahora estoy contando cosas muy, muy superficiales, pero bueno, ¿qué hago con la servilleta cuando me levanto? Cosas que dices, ay Dios, ¿y ahora qué hago con el teléfono? ¿Lo pongo encima de la mesa? ¿No lo pongo? ¿O me quito las gafas de sol para saludar? ¿O me levanto cuando entra alguien en la sala en mi despacho? ¿O llevo el bolso en la derecha o en la izquierda en un evento? Pues por supuesto en la izquierda, porque la derecha es para dar cómo doy la mano, porque es fundamental cómo das la mano. Entonces, hay una serie de cosas que si tú ya las sabes y no improvisas, tienes una ventaja ya de entrada, o sea, respecto a la media. Entonces, por eso yo creo que es fundamental formarte, conocer esas reglas y sobre todo interiorizarlas. A mí me gusta decirlo como cuando vas en bicicleta. Cuando estás aprendiendo lo ves difícil, dices, es que todavía no sé, pero una vez lo sabes, ¿qué te pasa como ir en bici? Que lo interiorizas como algo natural y al final es innato, ya te viene natural. Yo creo que con la etiqueta y con la etiqueta profesional es tal cual. O sea, cuando ya lo tienes tan interiorizado, es que lo haces de manera natural, lo transmites, ya no tienes ni que forzarlo. Entonces, eso es lo que te hace, pues eso, ir más rápido e ir más lejos, que es al final de lo que se trata. Que sea una ventaja y lo que digo, eso, el acelerador de carreras profesionales. Pero que también va muy bien para la vida personal, ¿eh? O sea, todo esto ayuda. Sí, 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 sí. Al final es aprendizaje, exposición y entrenamiento. Y Tal ya cual, está, ¿no? Al final tal todo es cual. entrenamiento. Me recuerda mucho la anécdota que me cuentas. En el mundo militar lo tenemos muy interiorizado esto porque siempre íbamos las manos en la mano izquierda para saludar, ¿no? Entonces, esto viene de cuando teníamos sable o espada, que íbamos siempre con la mano libre derecha, la mano derecha libre, pues para combatir, ¿no? Desenvainar. O sea, que bueno, que creo bueno, son cosas curiosas que Son cosas pueden hacer curiosas, gracia. pero exacto, pero ves porque lo Tienen su sabes, importancia. claro. Te evitas el que te llegue alguien y digas, ¿qué hago con el bolso? ¿Qué hago con la copa? ¿Qué hago? O sea, ¿sabes? Estas situaciones incómodas que ahí ya estás perdiendo pues a lo mejor si lo hubieras sabido ya vas preparado directo. Mano, aquí las cosas ya no pierdes el ritmo. Totalmente. Eso siempre ayuda. Y me gustaría que aterrizáramos un poquito esto, vayamos un poco más al mundo táctico diario, ¿no? De eso que nos enfrentamos día a día. Entonces, así hablando, bueno, pues de lo que estamos hablando, si una persona quiere mañana proyectar confianza y autoridad, ¿qué consejos le darías rápidos que puedan mejorar esa imagen, así, pues de forma más instintiva o rápida, ¿no? Básicamente te diría, sí, a bote pronto, en plan rápido, 3 cambios. O sea, 3 cambios que son los 3 puntos importantes. Trabajar mucho la imagen, pero cuando hablábamos Ujú. de la imagen, no solamente cómo te vistes, que también, por ejemplo, si tú tienes una reunión con un cliente, intente ir siempre un nivel por encima. Es decir, que si tu cliente lleva vaqueros, pues tú llevas unos chinos. Si tu cliente lleva unos chinos, pues tú te pones una chaqueta. Que el cliente lleva chaqueta, pues tú te pones un traje. O sea, siempre un nivel por encima. Y dirás, ¿por qué? Pues porque vas a transmitir esa autoridad, esa credibilidad de una persona preparada. Entonces, Ujú. el tema de la presencia física, desde lo que te decía del dress code, pero también la mirada, también la postura, también el lenguaje no verbal, todas esas cosas que hemos ido tocando que son fundamentales para la presencia. Entonces, eso, tener en cuenta esos detallitos, fundamental. La comunicación. Y aquí hablo más de mensajes claros, cortos, sin tecnicismos y que lleguen. Entonces, tú piensa mucho cuando tengas que hablar de algo, estructura mental, coherencia y facilito. O sea, no complicarnos mucho a la hora de expresarnos. Y para eso
lo que te comentaba antes, yo creo que lo de grabarnos, uno, para ver las lagunas y dónde podemos mejorar y demás, y pedir feedback a 2 o 3 personas de confianza que nos digan, pues eso, oye, esto quizá que lo cambies, porque esa es una cosa que no hemos hablado, pero creo que es importante ahora. Uno de los errores más comunes es que no sabemos cómo nos proyectamos. O sea, es decir, tú puedes pensar que la gente te ve de una manera, tú lo tienes muy interiorizado y dices que yo seguro me perciben así. Pero luego cuando preguntas a 2 o 3 personas, oye, ¿qué percepción doy yo? ¿Cómo me percibes? ¿Sabes? ¿O qué imagen tal? Y te dicen, y dices, pues quizás que me estaba equivocando, quizás que yo estaba convencida, iba por la vida pensando que la gente me ve así y resulta que no. Y es que nunca me he parado a pensar cómo me estoy proyectando, cómo me está percibiendo la gente. Y entonces eso es un cambio que lo podrías hacer hoy mismo. Llama a tu madre, a tu primo, a tu madre no, que no va a ser objetiva, pero a 3 colegas de profesionales y, oye, cuando yo hablo, ¿qué te llega? Porque al final eso te da una información, es una mina de oro, o sea, es fundamental. Entonces, Total. te diría eso, imagen, la comunicación, pero eso cortita y tal. Y luego una cosa que a veces se pasa por encima y es, creo que importantísimo también, que es la coherencia. La coherencia entre lo que dices y cómo lo dices. Porque, como decíamos antes, el líder que entra en la sala recto, espalda para atrás, con una seguridad, mirando a los ojos, sonriente, estupendo, que ya está la gente en la sala esperando que hable, y se pone a hablar y tiene una voz monótona, bajita, aburrida, el mensaje no llega. O sea, la gente desconecta y dices, bueno, es que como que no hay coherencia, ¿no? Dices, o sea, tiene la presencia ejecutiva, tiene el porte, tiene el saber estar, etcétera, pero dices, se pone a hablar y el mensaje no llega, porque la voz, y nos hemos olvidado aquí, al final hablamos, nos comunicamos, aparte del lenguaje no oral, es una cosa que a veces no le damos la suficiente importancia y saber modular la voz, lo hablábamos antes, saber entonar, saber pausar, silencios estratégicos, eso es fundamental. Entonces, esos 3 cambios hacen mucho, o sea, la postura, etcétera, o sea, la parte física, la parte de la comunicación cortita, al punto, clara, estructurada, y la voz, creo que esas 3 cosas, que hagas pequeños cambios, eso pide feedback a la gente y te lo cuenta. Entonces, yo creo que esas 3 cosas, solo que des nada, pequeños cambios, vas a notar enseguida la percepción de los demás va a ser distinta. O sea, yo Bueno. vamos, yo diría esos 3. O sea, luego me puedo Sí, ir con las ramas, pero vamos, esos 3. sí, te voy a Empezamos. preguntar algo parecido, o sea que igual ahí podemos profundizar un poquito más. Bueno, al final también hace falta humildad, ¿no? Para analizarnos, preguntar a otras personas qué errores tenemos y poder mejorarlo y querer mejorarlo, ¿no? Que es lo importante. Y todos estos conceptos de los que me hablas de imagen, marketing relacional, ¿cómo se relacionan con el liderazgo? Es decir, ¿cómo podemos nosotros como jefes de un equipo, como directivos, como responsables de otras personas, ya sea en el mundo profesional o también en el personal, cómo podemos llevárnoslo al aspecto en el que nosotros queremos influir y animar a un grupo de personas a que nos siga para alcanzar cualquier objetivo, ¿no? ¿Cómo podemos relacionarlo todo esto? Yo creo que lo que decía al principio, o sea, al final el líder tiene que inspirar, tiene que pasar del yo y lo que a mí y tal, al nosotros. O sea, es fundamental que inspire y que cohesione. Entonces, tiene que servir de pegamento para esos, lo que te comentaba antes, de que las personas al final hay roces, hay emociones, es inevitable que pase. Entonces, el líder es la persona que tiene que ser capaz de gestionar, capaz de inspirar, capaz, por supuesto, de dirigir, que lo damos por hecho, y de cohesionar a esa gente. ¿Y cómo lo hace? Pues todo eso son herramientas, son activos que va a tener un líder para poder ser líder, para que la gente le siga. Es lo que hablábamos de las piezas del puzzle. Si tú tienes esas piezas trabajadas y tienes tu puzzle al día y no te falta ninguna pieza, ese impacto como líder va a ser muchísimo más alto y va a tener un impacto positivo en tu gente, en tu equipo, que si no los tienes, por supuesto, porque puedes ser un líder que interrumpe en las reuniones, que no deja hablar a los demás. Puede ser un líder que no escucha, que tú le, cuánta gente, o sea, nos ha pasado a todos, de tener un jefe que le vas a explicar algo y le estás hablando y está mirando el móvil o mirando el papel, que dices, es que no tiene ni el detalle de levantar y mirarme mientras estoy hablando. O sea, al final el líder dirige, por supuesto, pero no es líder el que dirige, es líder el que inspira, es líder el que sirve a los demás. El que tiene gente que no porque le estés pagando un salario, sino porque le estás inspirando, porque le estás motivando, le estás valorando, te va a seguir. Entonces, para eso hay que trabajar esas herramientas, esas soft skills tan de moda hoy en día, que no es que estén de moda hoy en día, es que lo han estado siempre, pero han sido como las olvidadas y ahora está todo el mundo hablando de soft skills, pero es que es en la sociedad en la que vivimos, que el impacto es inminente, es
un líder que no tiene esas herramientas no es líder, para mí. O sea, tiene que Y inspirar, es que el hablando, líder tiene que inspirar, si no, no es líder. Si no es simplemente tengo un cargo y soy líder porque, porque me han nombrado y aquí estoy, pero pregúntale a la gente, pregúntale al equipo cómo lo ven, cómo no lo ven. Y así es la realidad. O sea, totalmente. Y si, por ejemplo, hemos hablado mucho de la parte positiva, vamos un poquito también a la parte oscura, ¿no? Esas zonas que muchas veces no nos damos cuenta nosotros que tenemos y que también estamos cometiendo algunos errores que podrían perjudicar nuestra imagen, nuestra presencia, etcétera. Entonces, si ahora mismo tuviéramos aquí un junior, una persona que acaba de aterrizar, que tiene que empezar a hacer sus reuniones internacionales, que tiene que moverse en este entorno profesional, ¿qué consejos le darías para que no cometiera? O sea, ¿qué errores le harías evitar para obtener el máximo resultado? mira, hay o sea, detalles y reglas no escritas y tal, hay muchísimas, pero lo más importante, te diría, fundamental es escuchar. O sea, se aprende mucho, ya lo decía Dale Carnegie, ¿no? Se aprende mucho más escuchando que hablando. Entonces, escuchar, siempre, lo máximo que puedas, porque además te da una ventaja competitiva, porque cuando escuchas, el otro te está dando información. Entonces, te da información, te estás viendo, estás leyendo los puntos de vista, tal, entonces estás aprendiendo mucho que cuando te va a tocar a ti hablar, vas a poder hablar pues, con mayor argumento, con mayor credibilidad, o sea, te da una ventaja competitiva increíble. Entonces, escuchar, importante. Y sobre todo, cuando tienes que ir a reuniones internacionales y no te has preparado, es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora se saluda o no se saluda? ¿Y ahora intervengo o no intervengo? ¿O he llegado tarde? Pues en países el llegar 10 minutos tarde está visto como una falta de respeto. Entonces, ya sabes que la reunión o la negociación va a ir cuesta arriba. Entonces, otra cosa aparte de escuchar que yo creo que es fundamental es observar. Si no te sabes las reglas, porque no te ha dado tiempo, porque no te has preparado, porque hay que prepararse, fundamental, pero ya no cuando es una negociación en otro país o intercontinental, etcétera, sino cuando vas a una reunión con gente de tu equipo o de una empresa distinta, hay que prepararse, siempre lo digo, siempre, antes de una reunión, mírate la web o de una entrevista de trabajo, mírate la web, mírate la empresa, lee artículos sobre la empresa, o sea, vete preparado, llévate 2 o 3 preguntas para romper el hielo, fundamental, para poder abrir una conversación, prepárate un pitch de 15-30 segundos sobre tu propia presentación que sea interesante, para no dure más a la gente. Entonces, observar cuando no conoces las reglas es la otra clave. Entonces, mira lo que hacen los demás y aplícatelo. Lo mismo de la mesa. Es que no sé cómo se coge, qué copa de vino, ¿dónde está el pan? Mi pan es este, o mi copa es esta, es una tontería, pero observa. Si no sabes, observa. Y ya, si es flagrante y dices, es que ya ni observando, pregunta educadamente. Pero no metas la pata. Antes de meter la pata, pregunta. Educadamente, oye, me he olvidado de tu nombre, ¿no te importaría recordármelo? Más que ir de tal, porque a todos nos encanta, esto lo digo del nombre porque es la típica cosa que a veces pasa. Entonces, a todos nos encanta que típica conversación que estás 10 minutos hablando con alguien y luego viene y te dice, no, te presento a Marta, y tú dices, o sea, lleva 10 minutos hablando conmigo y no se ha enterado que me llamo María o me llamo Mercedes, y dices, a todos nos encanta que nos llamen por nuestro nombre, es una chorrada, pero antes de meter la pata, consejo, si no sabes, pregunta. Eso consejo de abuela de toda la vida, ¿no? Si no sabes algo, pregunta. No pasa nada por preguntar si preguntas bien, educadamente y con empatía. Y sobre todo, escuchar y observar. Es que son claves. Siempre que no Qué cosas tan sepas, sencillas. es tan Qué cosas sencillo. tan Es que yo creo que sencillas. una parte importante de todo esto es sentido común. O sea, inteligencia emocional, por supuesto, y sentido común. Pero es que a veces damos el sentido común, lo damos por, ¿sabes?, por hecho, y no todo el mundo tiene, desgraciadamente, el mismo sentido común. Entonces, obviamente que la preparación, que la práctica y que la formación en eso, pues te va a dar un plus y vas a partir a otro nivel. Pero si te da por situaciones, circunstancias de la vida que no sabes cómo comportarte, que no sabes qué hacer, que estás inseguro, escucha mucho, más que hablar, sobre todo escuchar, observar. Y oye, que no ni observando ni escuchando doy con la tecla, pregunta. Antes de meter la pata, pregunta, no pasa nada. Si es que somos todos humanos y al final ves que el resumen de todo es somos personas con personas. Los negocios son personas con personas, conectando. Entonces, lo que decías de la autenticidad, más auténtico eres, siempre que seas una persona pues, con unos mínimos de convivencia social, etcétera. Al final, la etiqueta profesional lo que te va a dar es herramientas para que te sepas manejar. Pero al final, tienes que ser tú mismo, la mejor versión de ti. Pero la base de todo es educación, al final.
aquí se me ocurre, ¿no?, que puede haber personas que sean más escépticas con este tipo de cosas o que las consideren secundarias. Pongo un ejemplo. Esa empresa, ese CEO que está centrado tanto en los objetivos estratégicos o en otras cosas que para él o para ella son más importantes, y cuando le podemos hablar de esto, pues piensa que, bueno, que sí, que es muy importante, pero que no es mi prioridad ahora, ¿no? ¿Cómo podríamos poner en valor esta habilidad? ¿Se te ocurre alguna situación en la que pueda tener Sí, más vamos, te puedo dar utilidad? un ejemplo Y, claro. O sea, y sí, luego, ¿qué perdón. utilidad tiene también, y termino, para los Sí. equipos, para su cohesión, para la retención del talento también? O sea, un poquito, ¿cómo podemos poner Vamos en a valor esto para esas personas que puedan ser un poquito más escépticas o que no sea su prioridad dentro de su organización, ¿no? Pues yo te diría que a nivel del CEO de la compañía, que me dices focalizado en los resultados y no en las personas, te diría lo que decíamos antes, es el cliente, que es el que te va a firmar el contrato o con el que vas a facturar más este mes, se va a acordar del PowerPoint o de cómo le has hecho sentir. De cómo le has hecho sentir. Entonces, que tú puedes ser lo que decíamos, los resultados, los números, por supuesto, son fundamentales, si no una empresa no funciona, pero es que la empresa es mucho más que eso. O sea, al final Ujú. son personas. Entonces tú puedes decir, soy buenísimo, soy un CEO estupendo, facturo mucho y tal, pero no tengo presencia, no tengo altavoz. Al final no vas a transmitir eso a tu cliente. Entonces, ¿podrías mejorar? Si ahora tienes estos números y eres tan bueno, estás tan concentrado en estos objetivos, ¿podrías mejorarlos? ¿Yo haría negocios conmigo mismo si soy como soy? ¿O podría mejorar esas cualidades y a lo mejor llegar a más gente, tener más clientes, aumentar mi facturación si trabajara eso? Por supuesto, porque al final, es lo que te decía, el tener esas competencias técnicas, que es tu carta de presentación, lo que habla por ti, pero sin tener presencia, no tienes altavoz. No llegas a Ujú. todo el mundo como debería ser. Entonces, puedes decidir trabajarlas o no trabajarlas, pero al final no nos olvidemos del mensaje que estamos dando constantemente. Somos personas trabajando, negociando, vendiendo a personas. Entonces, obvio que si conectas más vas a aumentar tus ventas, vas a ganar más clientes, vas a ganar, pues eso, vas a ser más feliz, yo creo, al final de todo. O sea, porque al final de lo que se trata en la vida es de, sí, yo facturo mucho, pero seguramente voy a poder facturar más, empatizando más, creando mejor ambiente de trabajo, que mis clientes se sientan especiales y en lugar de irse a la competencia se quieran venir conmigo a trabajar, porque yo los escucho, me acuerdo de cuando es la fecha del cumpleaños de su hija, les llamo para preguntarles qué tal, me han dado una sugerencia, la he tenido en cuenta en la propuesta, todo este tipo de cosas. Al final es lo que te va posicionando. Entonces, tú estás focalizado en tus números, por supuesto, hay que pagar nóminas a final de mes, pero planteate si trabajas eso y facturas el doble dentro de 6 meses, porque has llegado a muchos más clientes, porque te has ganado a mucha más gente. Entonces, al final, talento sin presencia o sin etiqueta, yo creo que es invisible. O sea, no llegas a todo el Es que mundo. está relacionado con muchas cosas, ¿no? Está relacionado con el marketing, con la venta, con la imagen que Es que es transmitimos, con tal el cual. trato al cliente, con Es muchas lo cosas. mismo, es lo mismo que, por ejemplo, lo que me decías de los equipos. O sea, al final, si tú generas en tus equipos cohesión, es decir, la gente se siente valorada, escuchada, hay un buen ambiente de trabajo, una buena cultura de comunicación con la gente, la vas a fidelizar, se van a querer quedar Ujú. contigo porque los escuchas, porque cuando te están dando una sugerencia de algo, lo tienes en cuenta, porque al final de una reunión das las gracias a cada uno por su nombre, porque públicamente elogias el esfuerzo y cuando tienes que decirle algo se lo dices en privado. Al final la gente, si se siente valorada, se siente que la escuchas, que la cuidas, se queda contigo. Pues al final, Y cuando te eh, ven, también forma parte del ejemplo, que cuando te ven, por ejemplo, desempeñar a un alto nivel en una reunión, eso también transmite imagen y autoridad. Es decir, que no es solo el trato con ellos, que también, ¿no? Sino que tú sepas desenvolverte en distintas situaciones y que ellos te vean también desenvolverte en esas situaciones. Y eso también da mucho prestigio, autoridad y cohesión, ¿no? O sea, es que eso se que quieren contagia, quedarse contigo. justo, es que se contagia. O sea, la energía que tú transmites, como tú te proyectas, se contagia. Entonces, si tú eres una Ujú. persona que irradias eso, que proyectas eso, cercanía, credibilidad, obviamente das ejemplo, la gente al final se contagia de lo que tú haces. Entonces, a lo mejor tarda un mes, tarda dos, pero al final vas a ir viendo que si tú, oye, ¿qué nos pasa cuando vas a trabajar y tienes la típica persona que entra todos los días con energía, saludando, preguntándote? A todo el mundo nos encanta trabajar con esa gente. Porque hacer amigos en la Total. oficina es muy importante, porque no te sientes solo. Al ser humano lo que no nos gusta es que nos ignoren y sentirnos solos. Entonces, sentirse solo en un ambiente de trabajo, en un despacho, en una empresa, es lo peor que te puede pasar porque te desmotiva y incluso hay mucha gente con problemas mentales por esto. Entonces, al final, la persona que entra con una energía, que sabe comportarte, que es educada, que te va a decir las cosas con tacto, tú vas a querer trabajar con esa persona, porque te va a Ujú. facilitar las cosas.
sabe darte paso en las conversaciones, no quiere brillar ella sola, sino que comparte el éxito con los demás, porque es una persona educada, con habilidades sociales. Tú dices, es que yo la quiero en mi equipo, yo quiero estar con esa chica o con ese chico, yo quiero trabajar. Si eso lo trasladas al jefe, vas a decir, yo quiero estar en el equipo de este jefe, porque este jefe me ayuda a ser mejor y además es que aprendo mucho y me escucha y me valora y tiene en cuenta si hoy tengo un tema personal y me voy a... O sea, al final se trata de eso, de diferenciarnos y por eso las habilidades sociales, llámalo etiqueta profesional, llámalo power etiquette, son un activo, porque si las implementas en tu vida, en tu día a día, vas a hacer que la gente alrededor tuyo se sienta mejor y lo vas a notar, es que van a querer estar contigo, van a querer trabajar contigo, van a querer colaborar contigo. Y te hablo del compañero de la mesa de al lado hasta tu jefe, hasta el CEO de la compañía. O sea, al final lo que decíamos, que si técnicamente eres bueno, estupendo, pero si además brillas por eso y destacas por eso, cuando piensen en alguien van a pensar en ti. En el radar vas a estar tú. Entonces, eso es fundamental. Y lo mismo el llevaba al cliente con el CEO que se preocupa solo de los números. El cliente va a pensar en ti, es, oye, esta persona, qué agradable, qué bien. Encima es competente y la empresa hace bien las cosas. Pero es que además tiene ese plus que me tienen en cuenta, se acuerdan de las cosas, los emails los contestan en menos de 24 horas, van al punto, no se enrollan, no son vendehumos, o sea, todo eso, por supuesto. Pero tienen ese diferenciador que es lo que los va a posicionar a un nivel mucho más alto que quizá la competencia. Y eso te lo dan activos como las soft skills que te estoy comentando. Al final, pues creo que son un imperativo, que ya no es algo opcional, que creo que si quieres dar lo que te decía de, no sé si al final lo he contado o no lo he contado, pero vamos, es lo de escalar el Everest. Hay mucha gente que llega al campo base y se queda en el campo base y, oye, tan felices y tan contentos, tienen 35, 40, 45 y dice, oye, yo ya he llegado aquí, ya estoy contento, ya es donde quería estar, soy ejecutivo de cuentas, soy no sé qué, muy buen sueldo y tal, pero luego está la cima. Y dices, es que no, es que yo quiero llegar a la cima del Everest. ¿Y hay cuántos son los que llegan? Pocos. No llegan todos, por supuesto. Llegan muy pocos. ¿Quiénes llegan? Los que tienen en cuenta esas habilidades sociales, los que saben ganarse a la gente, los que son empáticos, asertivos, educados, saben cómo, cuándo y por qué. Esos son los que llegan. Y eso es trabajo. Eso no es innato, eso no es que eso es innato, yo lo tengo. No, o sea, hay que trabajarlo. Como todas las habilidades sociales hay que trabajarlas. O sea, trabajo y al final lo interiorizas, lo implementas y luego ya te sale natural. Eso es qué así. Importante, qué importante. Muchas veces no le prestamos atención a esto, o bueno, ahora hablaremos de eso, ¿no? Pero lo damos por hecho o pensamos eso, o tenemos creencias de que esto es innato y realmente hay mucho trabajo detrás de estas personas, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar un poquito también por referentes y anécdotas, ¿no? O sea, en primer lugar, que me cuentes si consideras alguna anécdota que bueno, pues personajes o alguna persona que haya generado un impacto muy fuerte esto de trabajar la etiqueta o la imagen que proyecta, ¿no? Y también un poco, pues, si nos puedes recomendar algún libro, alguna persona que a ti te inspira para esto. Y, por supuesto, yo recomiendo a todo el mundo que te sigan. Luego hablaremos de eso y dónde pueden encontrarte. Pero bueno, si alguien quiere mejorar su imagen profesional, la presencia que proyecta, os animo mucho a contactar a Mercedes, que dejaré sus contactos por aquí abajo. Pero bueno, que esa es la base, ¿no? Pero si alguien quiere interesarte un poquito por estos temas, ¿qué recomiendas o qué referentes tienes tú en este sentido? O sea, en charlas TED sobre el tema de etiqueta profesional y tal hay bastantes. Hay un libro de Peter King que es buenísimo sobre las reglas no escritas, reglas sociales no escritas, que también es, bueno, Dale Carnegie, por supuesto, libro de cabecera de lo que decíamos de escuchar. Exacto, cómo ganar amigos. Peter King, Amy Cuddy, que habla sobre presencia. Otro libro muy interesante que recomiendo mucho es el de Olivia Fox-Caban sobre el carisma. O sea, habla sobre lo que decíamos de la competencia y la calidez y que tiene que haber ese balance en un líder que quiere ser una persona carismática, porque al final el carisma se trabaja. Eso es lo que decimos. O sea, ¿qué crees? Que detrás de, tú pues, no sé, ejemplo que hablamos, Donald Trump. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pues ahí no entramos en temas políticos, pero Donald Trump no se le puede negar que es un personaje carismático. Es muy personaje. Personaje es muy personaje. ¿Pero qué es carismático? ¿Y qué crees? Que no se ha trabajado. Controla mucho la percepción. Tuvo un show muy importante en Estados Unidos, ¿no? Y todo lo que hace transmite. Y solo hay que ver que siempre está en el candelero, ¿no? Eso. Exacto, pero ahí hay trabajo. O sea, el carisma es trabajo. O sea, una persona es carismática no porque de repente un día se levantó o nació así. O
sea, hay gente que ya tiene el carisma más desarrollado por su manera de ser, por su carácter, etcétera. Pero, Habilidades. por supuesto, el background que tengas, todo influye, pero al final hay muchas cosas que se tienen que practicar, se tienen que implementar y eso es al final conocimiento y práctica, no tiene secreto. O sea, es lo que decía de montar en bici. Nadie nace enseñado a montar en bici, pero todos acabamos montando en bici si queremos, ¿no? Practicando, lanzándonos e implementándolo, al final se vuelve algo innato. Entonces, fundamental eso, el tema de practicar y de aprender. Uno, el carisma. Olivia Fox-Caban, buenísimo el libro. El tema de etiqueta, te diría lo de King, porque tiene varios libros, son en inglés, pero están muy bien. Y Charlas TED, que hay muchísimas de Charlas TED sobre el tema que hablan de presencia, que hablan de la importancia de la etiqueta profesional. Que hablando de esto, también una última reflexión que me gustaría hacer es que ahora en redes, si la gente que nos ve está acostumbrada, pues hay como un boom de la etiqueta, pero no tanto la profesional corporativa, sino de la etiqueta en general, de si pongo el dedo así cuando me bebo la taza de té, si cómo subo la escalera, así como muy aspiracional, ¿sabes? Muy en la parte estética. Bueno, que yo estoy encantada que se hable de etiqueta porque al final, por un motivo o por otro, son normas de convivencia que nos ayudan como sociedad, pues eso, el decir buenos días a todo el mundo, el saludar por el nombre, el ceder el sitio, son cosas que nos hacen mejores y hacen que la convivencia entre todos sea mejor. Pero creo que se ha perdido un poco el fondo, o sea, estamos muy con la forma. Entonces ese boom en redes, que es mucho la forma, tú eres elegante porque llevas este bolso, tú no eres elegante porque no lo llevas. Entonces pienso, no nos quedemos ahí. O sea, no nos olvidemos que al final lo importante es el para qué, no tanto ni la forma, o sea, es más el fondo, el porqué de todo eso. Porque al final, tanto la etiqueta como o el protocolo, o como quieras llamarlo, ha evolucionado. O sea, pero eso ya, Erasmo en el 1530 ya escribió un libro sobre buenos modales. O sea, es una cosa que es innato a la sociedad. O sea, como sociedad necesitamos unas normas para socializar y para comportarnos y para movernos y para interactuar entre nosotros. Entonces, que está muy bien, el boom, y yo encantada de que se hable del tema, pero que no nos olvidemos del para qué, del fondo del tema. Y al final, pues eso me gusta para concluir un poco, la regla de oro de la etiqueta, sea en entornos corporativos o en tu día a día, es hacer sentir bien a los demás. O sea, esa es la regla de fondo. Entonces, al final, no nos olvidemos de eso. O sea, no es algo exclusivo. Si tú no sabes usar el cubierto, si tú no te tomas el té así, ya no eres elegante o ya no etiqueta. Una cosa que también, para acabar, me gustaría decir, o sea, no hay mayor error de etiqueta que llamar la atención a alguien sobre un tema de etiqueta en público. O sea, si tú ves a alguien que está dando la mano con la izquierda, hecho un lío, no le llames la atención, porque aquí estás corrigiendo algo y a su vez ya tú estás haciendo un error. Entonces, dejamos a ser, la gente es como es, lo que decíamos, es auténtica, es como es, mejorable todo, pero sobre todo no les hagamos sentir mal, porque la clave aquí, la regla de fondo es lo contrario, es hacerlos sentir bien, que es cómo vamos a conseguir que la gente quiera estar con nosotros, que se sienta cómoda con nosotros, que lideremos, que inspiremos. Entonces, al final, creo que es importante puntualizar eso porque nos olvidamos un poco del para qué, del fondo del tema, y ese es el fondo. Qué importante. Qué importante. Te voy a, bueno, pues por finalizar un poquito, hacerte un par de preguntas más y finalizamos. Quería comentarte que si hay una persona, un profesional que lleva muchos años de trayectoria profesional y cree que sus propias actuaciones, su carrera profesional ya hablan por ellos y descuida un poquito más esta parte. Bueno, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de nuestros profesores, ¿no? En el instituto, que daban una imagen que muchas veces no era lo que pues uno esperaba, ¿no? Y yo pensando un poquito en por qué respetábamos a esos profesores o por qué no, pues muchas veces me acuerdo que muchos de ellos pues venían con legañas, venían con jerseys sucios, con imágenes que no eran acordes un poco a su trayectoria profesional. Entonces, bueno, ya hemos hablado mucho de esto, pero ¿qué le dirías a una persona que quizá cree que tiene más peso su trayectoria profesional que la voluntad de hacerle caso también a estas cosas? Básicamente, y en resumen de lo que hemos ido comentando, le diría que, por supuesto, su tarjeta de presentación va a ser su competencia, lo competente que es técnicamente hablando, si domina o no domina el tema, eso por supuesto. Pero eso, sin saberlo transmitir, sin saberse proyectar, es invisible. Lo que decíamos antes, es que una cosa necesita de la otra. O sea, vivimos, por mucho que no queramos, no nos guste, es así, en una cultura que es inmediata. O sea, es todo como te veo. Entonces, si tú no proyectas eso, puede ser muy bueno, pero si no proyectas, o sea, si no trabajas, mejor dicho, cómo te proyectas y cómo interactúas,
te estás restando puntos, porque técnicamente es muy bueno, pero lo otro no lo tienes nada trabajado. Con lo cual, si no tienes esas soft skills trabajadas, si esas habilidades sociales no las desarrollas, te vas a quedar ahí. No vas a llegar al triple de gente. Entonces, no vas a tener un altavoz. Estás muy bueno técnicamente, estupendo. Si tú crees que ya con el trabajo duro, ya es mi carta de presentación, es que yo soy buenísimo en lo mío. Sí, eres buenísimo en lo tuyo, pero no lo sabes proyectar, no lo sabes transmitir. Como dicen los americanos, fíngelo hasta que lo consigas, ¿no? Entonces, sí. Fake it till you make it. Tal cual. Pero si no lo proyectas, o sea, no hay que ser bueno, hay que parecerlo. Sí, hay que parecerlo y hay que proyectarlo. Pero hay que convencer a la gente, hay que transmitir eso. Entonces, perfecto, que tú dices es que yo ya trabajo duro, yo soy buenísimo en lo mío, técnicamente no tengo competencia, sí, pero si no lo proyectas, si no llega a la gente, ¿de qué te sirve? O sea, al final es que es así. O sea, la sociedad es la que es. Podemos hacerle más caso o menos caso, pero todos... Lo que decíamos antes, la primera impresión la vamos a causar si queramos, no queramos. Entonces, oye, hagamos que esos segundos cuenten. Si tenemos 7, 10, 15 segundos, según las diferentes teorías, de causar una primera buena impresión en alguien, hagamos que cuenten. ¿Por qué vamos a desperdiciar eso? Porque luego una segunda buena impresión es que es imposible. Ya tu cerebro ya tiene esa etiqueta en la persona. Entonces, oye, tienes la oportunidad, trabájatelo, gánatelo, o sea, parte con ventaja. Ten en cuenta esa serie de cosas que hemos ido comentando, de tu aspecto, de tu imagen, de tu voz. Todo eso, grábate, pide feedback, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos ido comentando, tenlo en cuenta, porque es que además juegan a tu favor. Vas a notar cómo te proyectas de otra manera, cómo la gente te percibe de otra manera, cómo tus empleados, tus jefes, es que al final estás invirtiendo en ti. Y es fundamental. O sea, al final, eso es lo que les diría. Ya luego harían lo que ellos quieran, pero yo les diría, oye, teniendo la oportunidad, que no cuesta tanto, aprovéchala. Un poquito de voluntad, ¿no? De seguir creciendo. Pues, pues a modo de resumen, Mercedes, te quiero preguntar si tiene... Bueno, primero, ¿cómo resumirías tu método, este concepto de Power Etiquette, de todo lo que hemos hablado, en un mensaje breve? Y luego, si tienes alguna frase, alguna cosa más que quieras decir a nuestra audiencia, pues te animo a decirlo, ya que no te quedes con las ganas. Yo creo que me he enrollado como una persiana, porque vamos, al final, como toda la vida, cuando alguien habla de algo que le apasiona o que le gusta, es que como que no hay límite. Podrías estar enlazando ideas sin parar, pero hay que poner freno. Yo justamente además lo haces muy bien. De las pausas, de los silencios, de lanzar ideas y que la gente tenga tiempo para asimilarlas. Pues básicamente lo que les diría es que no dejen de invertir en ellos, que como decía Warren Buffett, la mejor inversión es en ti mismo. O sea, tienes que invertir en ti, en formación, en mejorar tus habilidades sociales, técnicas también, porque al final la parte técnica no nos olvidemos que es la base. O sea, si eres muy bueno con las habilidades sociales, pero luego vendes humo, lo que decimos, porque no hay competencia detrás, tampoco vas a ninguna parte. O sea, tiene que haber un equilibrio. Entonces, les diría que la Power Etiquette, que es como yo la llamo, es una herramienta que les va a ayudar a proyectarse mejor, a ganar seguridad en sí mismos, a saber cómo comunicar, a saber cómo leer los contextos, que hoy en día es fundamental, y sobre todo a tener un mayor impacto en los demás. Para los demás a nivel corporativo, por supuesto, pero también es que todo eso te ayuda a nivel personal. Entonces, vas a mejorar tu vida en general, porque vas a saber posicionarte de una manera que quizá ahora, pues por inseguridades, por miedo a hablar en público, porque, bueno, cada persona tiene su mundo y sus historias. Entonces, saber qué puntos hay que trabajar y trabajarlos de verdad te van a ayudar a ser una mejor versión de ti mismo. Entonces, es, creo, fundamental hoy en día que tengamos en cuenta esos aspectos, sobre todo, y más yo que hablo del tema muy corporativo y de empresa y demás, corporativo, es que es la única manera de diferenciarte y sobre todo de acelerar tu crecimiento en una empresa. Eso es lo que yo vamos como mensaje. Pues bueno, ya han visto nuestra audiencia, nuestros suscriptores, la importancia y la potencia que tiene Mercedes, que es ejemplo de todo lo que predica. Sí, pero vamos, yo en redes soy un fuera de izquierda. O sea, yo si quieren, redes, yo tengo, o sea, si ven mis redes van a decir, bueno, o sea, porque yo en redes ese es el principio. Pero quiero comentar a la gente, a la audiencia que nos escucha, que si quieren mejorar en este sentido, que no duden en contactarte a través de cualquier red social, que ahora las dejaremos aquí, te preguntaré dónde, ¿no? Pero que no dejen de contactarte, que eres una profesional como la Copa de un Pino, y lo han podido observar, porque es ejemplo de todo lo que hablas. Así que dinos dónde pueden encontrarte si quisieran dar el siguiente paso, ¿no? En redes estoy en Soy Mercé Galán, pero vamos, que si os conectáis a mi Instagram da miedo, porque vamos, he empezado hace nada y soy muy novata, yo digo, en redes, pero bueno, lo importante, ¿ves? En la vida es empezar. Totalmente. Y luego ya se anda el camino. Y lo que hay detrás,
las redes Sí. no son muchas veces imagen de lo que No, dices. que al final Que es lanzarte, es lo que decimos siempre tú y yo, lo de la parálisis por análisis, que nunca nada es perfecto, pero que hay que tener, pues bueno, la valentía y el coraje de decir, oye, me pongo y me grabo y que sea lo que Dios quiera y ya está. Al final se trata y de en querer. LinkedIn sí que lo petas, que has hablado de Sí, bueno, Instagram, pero en bueno, LinkedIn en LinkedIn soy un poco más, pero porque también por el perfil y llevo más tiempo en LinkedIn. Pues en LinkedIn me bueno, encontráis en Mercedes Galán, que es muy gracioso lo de Mercedes Merced. Dirán, ¿por qué Merced? Pero pone Merce, pues es que ese es el tema. Yo soy de Barcelona y aunque vivo en Madrid, soy de Barcelona y allí es Merced el nombre, entonces, porque mi madre es Mercedes, entonces yo soy Merced. Y claro, siempre era Merced, Merced, Merced. Y cuando me fui a vivir a Italia, o sea, Merced, imagina, Merced, ¿qué? Tal, nada, no. Entonces al final acabé diciendo Mercedes como la máquina, como el coche. Entonces la gente era, vale, como el coche, Mercedes, Mercedes, entonces me quedé con lo de Mercedes, pero nadie, o sea, mis amigos de Barcelona, pues en Merced. Y ya cuando me vine a Madrid, ya directamente decía, porque Merce no me gusta nada, Merce. Entonces decía, no, Mercedes, ya, Mercedes. Pero luego Mercedes estaba cogido en Instagram y dije, es el destino. Voy a poner Merced Galán porque eso no está cogido. Entonces por eso es Merced con la S. Pero bueno, me encontráis en LinkedIn en Mercedes Galán y en Instagram en @soy Merced Galán. Esas qué son mis importante. redes. Pues bueno, quiero animar a todo el mundo a que te contacte, a que mejore su imagen profesional, a que sigan invirtiendo en ellos, a que Muchas quieran gracias. crecer y que aunque piensen que su capacitación profesional habla por ellos, que también se centren un poquito y le den una vuelta a este aspecto, que yo siempre digo que es súper importante y que tú les puedes ayudar segurísimo, a todos nos puedes ayudar a proyectar una mejor imagen y a comportarnos adecuadamente a los entornos en el que tengamos que hacerlo, ¿no? Así que bueno, Mercedes, un placer de verdad que estés aquí. Todo el mundo ha visto la profesional que eres y te invito a Muchas que gracias. vengas cuando quieras. Muchísimas gracias por todo el valor que has aportado Un y cuando placer. quieras, aquí tienes Yo tu casa. encantada de pasarme por aquí, de charlar contigo, de compartir todo eso contigo. Espero que a la gente le llegue el mensaje y sobre todo que encantada de ayudar a quien necesite o a quien quiera profundizar sobre el tema. Los libros, si quieres, ya te los pasaré para que los pongas, para que la gente los pueda leer, porque creo que Que todo te aporta. contacten mejor. Mejor que O te me contacten y contacten yo, o se sea, los aunque sea pasas tú para si quieres. pedirme la referencia al libro, yo estoy feliz de que me contacten y de poderles ayudar. Genial, Mercedes, pues muchísimas gracias por Muchas todo. gracias a ti. Un placer. Igualmente.